damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. Estamos compartiendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Te dejamos con la programación del día de hoy. Hechos de los Apóstoles, Hechos 28. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los habitantes del lugar nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, Pablo recogió algunas ramas secas y las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando la gente de ahí vio la víbora colgando de su mano, decía: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchara o cayera muerto de repente. Pero habiendo esperado mucho, y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Pablo entró a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Viendo esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos proveyeron de todo lo necesario. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y al día siguiente, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Allí encontramos a algunos hermanos, los cuales nos rogaron que nos quedáramos con ellos 7 días. Luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le vigilara. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén, en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido ninguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos asentían a lo que se decía,
Pero otros no creían. Como no estaban de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Cuando terminó de decir esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. En el último capítulo que vimos antes, el 27, habíamos visto que Pablo y su grupo tuvieron un accidente, se puede decir, un naufragio. Su barco quedó varado en medio de 2 montículos de arena, así la parte de la punta, y entonces el agua chocaba y destrozó todo el barco, y ellos tuvieron que salir nadando hasta llegar a la costa. Así le había pasado. Justo llegaron a un lugar un poco desconocido por ellos. El capítulo 28 comienza diciendo: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Llegaron a una isla que se llamaba Malta, y la isla Malta está muy alejada del destino de donde ellos pensaban ir. Si ustedes vuelven al mapa, viaje de Pablo a Roma, recuerden que cuando ellos estaban ahí por buenos puertos, ellos querían invernar en Fenice. Fenice está ahí al lado, cerquita, pero un viento huracanado que venía del norte y del este les movió de las costas y le empezó a dar vuelta. Imagínense si ustedes ven viaje de Pablo a Roma, le dejó en medio del mar, el recorrido que le hizo hacer este viento. Y ellos iban sin rumbo, sin saber dónde estaban, perdieron sus velas, perdieron todo lo que había, y el barco navegaba como el arca de Noé. ¿Cómo navegó el arca de Noé? Sin timón, sin nada, se iba hacia la deriva. De repente llegaron hasta un lugar donde su barco quedó encallado, enclavado, y ahí se destrozó, se despedazó. Vieron una isla, no sabían ni dónde estaban ellos. Al bajar, llegan a esta isla que se llamaba Malta, que ahí se ve, ¿no?, en el mapa, pequeñito, muy desconocido esa isla. Gente que no estaban ni en los planes de Pablo, estaban ellos ahí. Pero vemos que entonces el objetivo de todo este naufragio, el objetivo de toda esta tormenta, era llevar a Pablo a este lugar. Simplemente ese era el objetivo. Versículo 1 dice: estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. El clima no era muy agradable en ese lugar. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Ya ellos ya se encostaron ahí, hacía frío, estaba lloviznando, prepararon una fogata, y justo Pablo estaba agarrando las ramas ahí. Mientras estaba recogiendo las ramas, salió una víbora, y era una víbora ponzoñosa, mortal para el hombre. Le mordió en la mano, y él agarró y hizo así. En ese momento, ¿qué esperaba la gente? ¿Qué dice aquí? Cuando los naturales, versículo 4, vieron la víbora colgado en la mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es un homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Ellos también están diciendo: este realmente ahora está comprobado que es un culpable, que es un ladrón, que es un bandido, un homicida.
Porque cómo se salvó de tremendo naufragio y ahora, mira, una víbora le salta la lengua. Ciertamente es culpable. Así decía la gente. Tiene culpabilidad. Y hay muchas veces que la gente cuando ve que te pasa algo, ya te acusan. Este seguro te pasa por eso. Esta maldición te cayó por eso. Le gusta sacar en su corazón inmediatamente. Pero oye, justo es peare. Porque no ora bello, no veis la iglesia, ve. Directamente saca eso en su corazón. Quiere tirar maldición contra otra persona. La justicia divina le ha castigado. Por más que fuera así, no me toca a mí decidir o declarar eso. No me toca a mí, sino que Dios nomás sabe. Puedo estar equivocado. Puede ser que sea una señal lo que me está pasando para mostrar a otra persona el poder de Dios sobre sus vidas. ¿Y qué dice que pasó? Pero versículo 5, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En este momento Lucas estaba acompañando a Pablo. Y Lucas puede narrar, él es médico, puede saber muy bien que esto es un milagro. Esto no puede ser nada más que un milagro. Una serpiente bien venenosa le muerde y lo mínimo que estaban esperando, dice, mucho tiempo esperábamos, mañana Pablo le dijo, este va a morir. No pasaba nada. Entonces, esto es un milagro. Ahora la pregunta, ¿será que alguna vez alguien dijo que esto ocurriría? ¿Profetizó que esto ocurriría a alguien? ¿Se acuerdan si alguien profetizó sobre esto? ¿Algún profeta que Dios dijo, profeta os levantará el Señor como a mí, él lo oiréis? ¿Quién fue? Ese fue Moisés que dijo. Moisés también tuvo la oportunidad de enfrentarse a 2 serpientes. Faraón, sus magos le lanzaron 2 serpientes, él le lanzó su vara y devoró esas 2 serpientes. Pero Moisés dijo que Dios iba a levantar un profeta al cual teníamos que oír. ¿Quién era ese profeta? Jesús. Y Jesús había dicho que esto iba a ocurrir o no. A los que llevaban su nombre y anunciaban su nombre. Vamos a ver si eso es cierto. En Marcos 16. Fíjense muy bien lo que está escrito ahí. Hay muchas personas que piensan ahora que si se dejan morder por una víbora no le va a pasar nada porque tienen el Espíritu de Dios. ¿Escuchaban esa clase de personas? Sí. Hay personas que dicen, no, el Espíritu de Dios está conmigo, aunque me muerda víbora, no. Acá jamás Pablo puso su brazo y muérdeme víbora, muérdeme. O le digo, miren ustedes que yo voy a mostrarles que tengo poder, me va a morder una víbora y no me va a pasar nada. Jamás estaba tentando a Dios. Él estaba trabajando y la víbora se saltó hacia él. La víbora quería acabar con su vida. Pablo tenía propósito, tenía un objetivo. Y tenía que llegar a ese objetivo. Nada le iba a interrumpir. Ni tormenta, ni cuando los soldados quisieron matar a los presos. Nadie le iba a interrumpir. Ni los 40 que sabían habían decidido matar a Pablo. Muchísimas personas trataban de interrumpir el propósito que Dios tenía con la vida del apóstol Pablo. Pero nadie podía detenerle porque él era encaminado por Dios. Entonces, ni una víbora va a poder también. Miren lo que dice acá. Marcos 16. Marcos 16, 14. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Fíjense que Jesucristo le había reprochado a su discípulo, después de que él resucitó, vinieron la gente anunciándole, resucitó, y ellos no creen, no puede ser. Ellos no creían en la resurrección. Estuvieron 3 años y medio con Jesús y todavía no podían captar. Después que le dijo, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán, atiendan muy bien, a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quién dijo esto? Jesús. Estas señales
se vieron en la vida de los apóstoles. Pero ¿en quién dijo que se iban a ver estas señales? Volvamos a leer. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. A los que creen en su nombre. ¿Cuál era su nombre? Jesús, Yeshua, Salvador, el ungido de Dios que vino para salvar a la humanidad. ¿Y qué significa eso? ¿Quién es lo que cree en su nombre? El que vive como Él vivió. El que camina como Él caminó. El que enseña lo que Él enseñó. Ese es el que cree en su nombre. Pero hoy en día muchas personas enseñan lo que ellos creen que enseñó Jesús. No lo que enseñó Jesús. Lo que a ellos le enseñaron, que dijeron que enseñó Jesús, están enseñando. No lo que enseñó Jesús. Por eso muchas personas creen que están enseñando la palabra de Dios, porque así le enseñaron. Nada más. Pero ¿será que es lo que están enseñando? Eso entonces tiene que uno analizar muy bien. Entonces, si yo quiero enseñar lo que enseñó Jesús, tengo que mirar cómo caminó, qué hizo, qué habló, qué dijo. La gente dice que Él hizo esto, pero a la Biblia no dice que Él hizo. Por ejemplo, una de las cosas que Jesús no hizo fue abolir la Torá, la ley de Dios, los mandamientos, sino que vino a cumplir y a enseñar y a establecer al que enseña. Así dice la Biblia. Pero las personas hoy en día, ¿cómo están diciendo? No, eso ya se abolió, eso se quedó atrás, eso quedó fuera. Muchas personas están enseñando contrario a las cosas que Jesús practicó, habló y dijo. Pero están diciendo que están enseñando el nombre de Jesús. ¿Cómo pueden estas señales verse entonces en sus vidas? Eso es muy importante entender. Después, bueno, esto es lo que está escrito aquí. Volvamos a Hechos para explicar esa parte. Entonces, finalmente esto aparece en la vida del apóstol Pablo. Él le muerde la serpiente y no muere, porque él está caminando y haciendo la voluntad que Dios le dijo. Versículo 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Hace unos momentos que dijeron que era un homicida, ¿no? Muchas veces la gente cuando no le conviene, te acusa, ¿no? Pero cuando se ve beneficiado o ve algo maravilloso, ya cambia su opinión. Por eso no hay que confiar mucho en los halagos de la persona. Un día te puede tratar, son un excelente predicador, son un excelente, otro día son lo peor que hay. ¿Sí o no? La gente cambia de mentalidad. Es mejor que crea lo que dice la palabra nomás. Entonces, mientras vos estás predicando la palabra, que crea esa palabra. Que no crea que vos sos el mejor predicador porque puedes equivocarte un día. Pero que crea que la palabra que está hablando sí está en la Biblia. Eso es mejor. Un día la gente te acusa, otro día te alaba. Así está en la Biblia. Versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio, estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Bueno, la fiebre nosotros sabemos que se produce por causa de alguna infección que hay dentro. Esta disentería, según el diccionario que yo miré, es una infección en el intestino, en el estómago, algo que está produciendo ahí dolores fuertes. Una infección grave en el intestino. Entonces, era algo que dolía mucho. Alguna vez ustedes sienten dolor así cuando están en malestar. Imagínense, Pablo llega y el padre de este señor estaba en esa manera, enfermo. No solamente ahí en la cama, estoy enfermo, sino con dolor, con sufrimiento, el momento más grave, ¿no? Mi padre está con mucho dolor, problema de estómago. A una vez a usted le dolió el estómago y duele y no hay cura. A Carles siempre le suele doler y no sabe qué hacer, se retuerce así. Entonces en ese momento Pablo ora por él y pide a Dios por él. Todavía Pablo no estaba entendiendo el propósito de todo lo que pasaba, pero Dios tenía sus planes. Y se sana. Versículo 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Ya toda la gente vino. Queremos ser sanados, queremos ser sanados. Recuerden, ¿por qué la gente era sanado masivamente? Por los apóstoles,
Porque ellos, ¿qué estaban anunciando? El reino. En el reino no va a haber enfermos. Uno de los, ¿cómo se puede decir? Fundamentos del reino es la sanidad, la salud. Por eso cuando Jesús venía, sanaba enfermos. Porque yo estoy anunciando el reino. Entonces, prueba de que estoy anunciando el reino es, tengo que darle salud a la gente. Libertad, liberación. Los cuales, versículo 10, también nos honraron con muchas atenciones cuando zarpamos, nos cargaron de cosas necesarias. Entonces, ellos fueron atendidos muy abiertamente por esta gente y yo pienso que Pablo también compartió con ellos la palabra. Acá dice que estuvieron 3 meses. Pasados 3 meses, suficiente para predicarle bastante, ¿no? Ahí a toda la gente. Nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y a Pólux. Cástor y Pólux son, son 2 dioses. Son 2 dioses, Cástor y Pólux. Dioses, hijos de Zeus. Se le considera hijos de Zeus, para entender un poco. Versículo 12. Llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos el segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Fíjense que llegando a esta ciudad, ya a Roma, ya está en territorio romano. Si ustedes se fijan en el mapa, ya están ya en territorio romano, ya abandonaron el barco. Yo creo que ya estaban andando por tierra. Había hermanos ahí. En Roma había hermanos. El apóstol Pablo está llegando. Por favor, que se queden. Entonces los guardias, ¿qué dijeron? Está bien, vamos a quedarnos. Todas las bendiciones que estaban recibiendo por medio de Pablo. Entonces dijeron, ya, vamos a quedarnos. Esto vamos a comer bien, vamos a disfrutar, descansar. Se quedaron ahí. Yo me imagino el ambiente ahí. Yo creo que todas estas personas se habrán convertido. Yo estoy convencido de que todo esto que estaba en el barco, no solamente Dios los salvó del naufragio, sino los salvó también del alma. Porque estando con el apóstol Pablo, cantidad de tiempo, si no te salvaba, ya no te salvaba. Además, viendo milagros, viendo un montón de cosas, yo sí, ya no tenemos esperanza si así no te salva. Entonces se quedaba en ese lugar compartiendo. ¿Por qué había hermanos en Roma? ¿Alguna vez alguien vino a predicar en Roma? ¿Cómo empezaban los hermanos en Roma? Acá dice, ¿qué dice? De donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. ¿Quién fue a predicar a Roma? ¿Cómo aparecieron los hermanos en Roma? ¿Hay alguna carta que se le envió a los romanos? Claro, después de esta carta hay carta a los romanos. Pero cuando se envía la carta a los romanos, ya eran hermanos los que estaban ahí. Muchos eran hermanos ya. Entonces, para entender esto, no dejen de ver el próximo culto. Vamos a hablar un poquito de cómo es que empezaron a formarse las comunidades romanas. O sea, las comunidades cristianas en Roma. ¿A partir de qué momento? Cuentan algunos historiadores que cuando hubo el Pentecostés en Jerusalén, si ustedes leen ahí dice que había también prosélitos romanos. ¿Qué es prosélito? Son gentiles convertidos al judaísmo. Se dice que muchos romanos, cuando venían para trabajar, por la conquista, ¿no? Tenemos casos de Cornelio, de mucha gente que amaba el judaísmo. Entonces cuando les tocaba a ellos regresar, ellos decidieron convertirse al judaísmo y al ir a Roma, ellos empezaban a ejercer ahí esta religión judía, ¿no? Y después más adelante, cuando vinieron ahí en Pentecostés, ahí conocieron sobre Jesús. Y así comenzó. Entonces ellos fueron después otra a Roma y testificaron. Había venido un hombre llamado Jesús, había muerto. Le conocimos a un hombre llamado Pedro, nos compartió y todas estas cosas. Ahí empezó a formarse la comunidad romana. Pero claro, vemos por la carta de Pablo que había un poco de choque y confusiones ahí en Roma. Porque había judaísmo, había cristianismo y había varias otras mentalidades. Entonces por eso Pablo se ve obligado a escribir
a Roma, su carta, que es la carta que vamos a estar estudiando a partir del domingo, ¿no? Eso es muy importante empezar a entender las claves. El objetivo de la carta de Romanos es mostrar la creencia verdadera del evangelio que Pablo está predicando. Ese es el objetivo. Bueno, por eso estaban los hermanos aquí. Versículo 17. 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Y este soldado estaba encadenado a Pablo. ¿Saben ustedes? No es que estaba ahí y Pablo andaba así libre, no, encadenado. Si se iba al baño, se iba al baño con él. Si tenía, todo el tiempo tenía que estar con él. 24 horas un soldado tenía que estar con él. Entonces, ¿qué creen que Pablo hacía cuando 24 horas estaba con un soldado? ¿De qué le hablaba? Le predicaba. Es una bendición para Pablo. Todos los días tengo un nuevo hombre a quien predicar. ¿Y qué le estaría hablando? Del evangelio, de lo que Dios había prometido para los gentiles. Entonces, muchos soldados romanos se habían convertido. Vamos a ver unos textos para ver que todo lo que Dios estaba haciendo hasta el naufragio de Pablo y enviarle allá por la isla de Malta estaba ya profetizado por Dios. Quiero leer primero Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Vamos a entender por qué Pablo muchas veces dijo que Dios le había escogido para llevar su palabra desde el vientre de su madre, desde ya estaba en las escrituras también su obra, su ministerio. Isaías capítulo 11, versículo 11 dice, miren, asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat y en las costas del mar. Dios estaba profetizando que Él va a recoger a su remanente perdido, aún los que están en las costas más lejanas del mar. Ya, otro Isaías 41, vamos a ver, ahí mismo Isaías 41:5. Isaías 41:5 dice, las costas vieron y tuvieron temor los confines de la tierra, se espantaron, se congregaron y vinieron. Los confines de la tierra. Para Pablo en ese momento esa isla Malta era lo último ya. Para ellos en ese momento. Pero claro, esta profecía se iba a extender más, ¿no? Porque en ese momento Malta sería un confín de la tierra, pero Dios estaba viendo más ampliamente. Esto tiene que llegar hasta el último rincón del mundo. Hasta un país que se llame Paraguay también tiene que llegar. Aunque todavía no existía Paraguay en esa época, pero para Dios ya estaba en sus planes. Otro texto. Isaías 42, ahí nomás. 42:4. Dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperarán su Torah, su ley. Las costas. Dios no se va a cansar, ni va a esperar. Va hasta que se establezca en la tierra su justicia, su enseñanza. Y las costas. ¿Quiénes son las costas? Las que están más allá del más allá, esperarán su ley. Así está escrito. Isaías 65. Isaías 65. Isaías 65. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Y recuerden que Pablo también este texto va a usar para los romanos. ¿Entienden? Pablo también va a usar este texto para los romanos. Gente que no me buscaba. Fui hallado por ellos. La gente de Malta le estaba buscando a Dios. Estaba, oh Dios, ven. No, pero Dios le estaba buscando a ellos. Dios estaba enviándole, ese viento Euroclidón envió para llevarlo hasta ellos. Dios nos estaba buscando también a nosotros. Nosotros éramos personas que estábamos sin rumbo, a la deriva, en una isla abandonada. Pero Dios nos estaba buscando. Amén.
otopasé la ñande alma, ñande vida. Yo así puedo creer. ¿Quién iba a pensar que gente que vivía adorando doctrina, adorando hombre, sirviendo a hombre, eso éramos nosotros? Un día Dios nos iba a encontrar con su palabra, nos iba a revelar su palabra. Eso es una gran bendición de Dios. No hay que menospreciar esto que Dios está haciendo con nosotros. El que nosotros ahora podamos servirle a Él, hacer sus celebraciones, hacer su mandato, es porque Dios realmente ha tenido misericordia de nosotros. Él quería que su ley y su justicia llegue a nuestra vida y se establezca en la tierra. Así está escrito en la Biblia. Y hay un remanente nomás, un remanente. Así dice aquí. Versículo 2 dice, extendí mi mano a todo el día al pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de su pensamiento. ¿A quién le dio la mano? ¿A quién le extendió la mano? A pueblo fiel, servidor, a pueblo rebelde. Entonces estaba hablando de nosotros, que yandeo la ñande rebelde, la y palabra. Porque nos íbamos en pos de dioses, en pos de doctrinas, en pos de conocimiento erróneo de la Biblia. No queríamos luego estudiar la Biblia, no queríamos luego leer nada. Nos conformábamos ya con lo que nos decían, ya cree en Jesús y ya está salvo, hasta ahí nomás. No hay más, de eso hay más. Hay que avanzar más. Por eso muchos se han quedado en doctrina y no han avanzado en la palabra. Doctrina establecida por hombre, dicho sea de paso. 66, ahí nomás, 66, 19. Miren lo que dice ahí. Y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, publicarán mi gloria entre las naciones. Esto está hablando también sobre el juicio futuro de la prosperidad de Sion. Este mensaje va a llegar hasta esos últimos lugares y van a publicar mi gloria. Salmos 97. Salmos 97. Salmo 97, 1. Dice, el Señor reina, regocíjense la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Entonces dice, ¿quién reina? El Señor Dios. Él está estableciendo su reino. ¿Cómo se nota que se está estableciendo su reino? Pablo está sanando a los enfermos. Algunos casos levantando muertos, escapando de víboras mortíferas. Recuerden que en una de las profecías dice que la víbora venenosa ya no te va a hacer daño. Así está escrito, ¿no? Porque ya su poder terminó, porque el que reina ahora es Dios, se estableció. Estos son, aunque en este momento no se está estableciendo el reino, pero se está anunciando la palabra del reino. Por eso son señales de que el reino se está acercando. ¿Qué dijo Jesús cuando empezó a predicar? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No dijo se ha establecido, se ha acercado, está viniendo, está regresando, se está preparando el camino. Así dijo. Y ahora sí, volvamos a Hechos. Entonces, versículo 16 dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Y esto es muy importante también entender, porque por medio de esto Pablo pudo compartir con muchos soldados, con muchas personas ahí de Roma, y hay un texto en Filipenses que él menciona que ya estamos acá, los de la casa de César, quiere decir, en la congregación de César. Vamos a ver eso justamente en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, cuando Pablo le hablaba desde la cárcel de Roma. Esta carta ya estaba dirigida desde la cárcel de Roma. Fíjense cómo le dice a ellos. Filipenses 4, 21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y en especial y especialmente los de la casa de César. ¿Por qué dice eso? Casa de César. ¿Quién era César en ese momento? El emperador. César estaba también ahí congregando con él.
No, pero sus soldados, casi todos ya eran ya convertidos. Muchos de los soldados, porque cada día había un soldado nuevo, ya se estaban convirtiendo. Acá ya estamos varios, ya formamos ya la congregación de César. En el imperio, en el castillo de César estamos ya teniendo nuestra pequeña congregación. ¿Qué le parece, Pablo? ¿Cómo era atrevido? Mire dónde está formando él su imperio, su grupo. Así está saludando. Lo de la casa de César os saluda. Bueno, volvamos a Hechos. Eso nomás quería mostrar. Versículo 17. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, le llamó a los principales del judaísmo. Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Hay que tener bien en cuenta esta palabra. Pablo le está diciendo a los judíos, comunidad judía, yo no hice nada en contra de nuestro pueblo ni en contra de las costumbres. Así está diciendo él, ¿o no? Quiere decir que él jamás ni enseñó ni hizo nada que atentara contra la costumbre del judaísmo. Si hoy en día algún judío nos viera a nosotros, ¿cuántas acusaciones tendría contra nosotros? Muchísimo. Y si no lo estamos queriendo enseñar, doctrina judía, enseñanza judía, yo diría, estos son falsos. Así no dirían. Pero a Pablo tenían algo de que acusarle, ni los judíos, ni Roma, nadie tenía de qué acusarle. Quiere decir que él vivía correctamente. Quiere decir que el evangelio puro no se opone a ninguna de estas enseñanzas que están en la Biblia, a nada. La única cosa que Pablo debatía muchas veces era las tradiciones que ellos implementaban como justificación para salvarse. Eso sí él condenaba. Por ejemplo, cuando alguien te decía, si vos no haces tal cosa, no te vas a salvar. Eso sí él debatía. No es el hecho de que haga tal costumbre. Es lo mismo que alguien diga, si ustedes no toman tereré, no pueden ser salvos. ¿Qué le parece? Así que es obligatorio tomar tereré todos los días si quieren salvarse. ¿Qué? Es como para debatir, ¿o no? ¿De qué está hablando? Pero el que me debata no va a hablar mal en contra de tomar tereré, ¿no? Va a decir, no, el tereré no sirve, el tereré es una porquería, el tereré hay que tirar. Así va a decir. No, el tereré es bueno, tomar, refrescarte. Pero eso no te va a salvar. Lo mismo lo que Pablo hacía. Muchas de las costumbres que los judíos hacían eran costumbres. Muchas veces las costumbres le ayudaban a llevar una mejor vida, una mejor relación con la familia. Pero ellos ya empezaban a utilizar eso para implementar esto de la salvación. Igual que hoy en día muchas denominaciones ya implementan su doctrina, su enseñanza para decir, si no hacen esta cosa, quiere decir que ustedes no son salvos. Así es. Si ustedes no hacen esto, si ustedes no adoran esto, si ustedes cambian esto, si ustedes dicen que hay que volver a hacer los mandatos de Dios, no son salvos. Por ejemplo, las personas que aman a Dios, que quieren servir a Dios, ¿por qué tuvieran que tener problema de querer cumplir los mandatos de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué tuvieran que tener problema de querer celebrar la fiesta de Dios? Eso no me salva. Yo no puedo decir, yo soy salvo porque celebro la fiesta de Dios. Yo soy salvo porque hago Pesaj, Shavuot, Pentecostés. Eso yo no puedo decir. Eso estaría diciendo, Pablo me estaría atacando a mí. ¿Me entienden hasta acá? Esta es la pelea que había en aquel tiempo, la discusión. La salvación solamente se consiguió por la obra de Jesús en la cruz. Nada más. Prueba y resultado y de que vos recibiste esta obra es que vos querés seguir la enseñanza de Dios. Nada más. Vos querés hacer las cosas de Dios. A vos ya te interesa más porque Él te sacó del mundo pecaminoso. Por eso querés seguir. No puede ser que Dios le liberó a Israel de Egipto con poder, con señales, pero ellos ¿qué querían otra vez? Querían volver a Egipto. Eso no puede ocurrir. Yo pues vos digas, Cristo me salvó, pero a mí me gusta el mundo donde me salvó. Quiere decir que vos no es que estás rechazando las leyes de Dios. A ese que te salvó le estás rechazando. Porque si Él te sacó de un lugar de perdición, de adoración, de idolatría, es para llevarte a un mejor lugar. Y por eso te estableció reglas, normas de vivencia.
Pero si a uno te gustan estas reglas, te gusta más lo que estaba allá, quiere decir que vos no le aceptaste a Él. No es la norma el problema, sino tu Salvador vos rechazaste. Cuando los israelitas, atiendan muy bien este punto, cuando los israelitas rechazaban la ley de Dios, en sus corazones querían volver a Egipto, ¿realmente rechazaron la ley o a Dios le rechazaron? ¿A quién le rechazaron? A Dios le rechazaron. Al que hizo todas esas maravillas para salvarle. Al que les dio la palabra para que pongan la sangre sobre su dintel. Abrió el mar, les dio de comer. A ese Dios le rechazaron. Contra ese Dios se rebelaron. No contra sus leyes. Igual hoy en día una persona que habla contra los mandatos que Dios dejó. No es contra los mandatos que se está poniendo, sino contra ese Dios que lo estableció. El fin de todo discurso es este, dijo Salomón. Teme a Dios y guarda su mandamiento. Este es el todo del todo. No hay más nada que discutir. El más sabio de los sabios, hombre, dijo, la discusión se termina solamente en una palabra. Teme a Dios y guarda su mandamiento. Así dijo. Bueno, Pablo entonces está acá enseñándoles, yo nunca he transgredido nada de Dios. Versículo 18. 28 y 18. Los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar. Está hablando de los romanos, ¿no? Por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César. No porque tenga de qué acusar a mi nación. Esto es muy importante. Atiendan muy bien. Actualmente mucha gente piensa los judíos mataron a Jesús. Los judíos entregaron a Jesús. La nación judía entregó a Jesús. Pablo dice que él no tiene nada de qué acusar a su nación. No es que yo tengo algo contra mi nación. Pero dentro de su nación había una élite. Un grupo que manejaba el poder. Ese grupo es lo que se oponía al apóstol Pablo y a la enseñanza de Jesús. Eso hay que entender muy bien. Era un grupo de saduceos. Después en la discusión nosotros hemos visto que hasta los fariseos reconocieron. Sí, si este hombre dijo que un ángel le habló, entonces voz de Dios, aceptamos, sellado. Fariseos entonces están de acuerdo. Pero hubo otro grupo de fariseos. ¿Qué grupo de fariseos? Que también vivían corruptamente. Que les convenía todo ese negociado entre saduceos y romanos ahí. Ellos también empezaban a unirse ahí con ellos. Entonces era el grupo ahí de la rosca mafiosa, como se usa en política, los que no les gustaba la política del apóstol Pablo, la enseñanza del apóstol Pablo, porque iba a desenmascararle a ellos. No se le acusó a la nación judía. Muchas personas, lastimosamente, fueron engañados por estos líderes. Actualmente siguen siendo engañados también mucho, porque muchas de las creencias de estos líderes se quedó después como documento. Así fue. Bueno, ¿qué dice aquí? Versículo 19. Pero oponiéndose los judíos me vi obligado a apelar a César, no porque tenga que acusar a mi nación. Así que por esta causa, versículo 20, os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Y fíjense que Pablo, esto es lo interesante. Vos si tenés una enseñanza, ¿a quién tenés que llamarle primero? ¿A los ignorantes, a los que no entienden muy bien, a los que no saben muy bien la palabra, o a los conocedores de la palabra? ¿A quién tenés que llamarle primero? O engañarle. ¿Ustedes creen que Pablo puede engañar? Acá son los líderes judíos. ¿Por qué no le llamó primero? Ahí vengan todos los cristianos, vengan primero a usted, le voy a hablar. ¿Por qué le llamó primero a los líderes? Porque él no quiere que ellos digan que está enseñando algo contra la palabra. Él les va a mostrar la escritura y la Biblia abierta. A ellos se les llama primero. Él no es un cobarde, él no es un miedoso, él no tiene odio en su corazón. Entonces hoy en día las personas, los líderes, aprovechan cuando no está una persona y a espaldas le habla a ese que no entiende tanto. No, ni que se a esto, te van a enseñar todo mal, estos son falsos. No se atreven a venir a decirle a esa persona delante de los demás su equivocación. Son cobardes. Así está hablando. Pablo le llama a los líderes. Nosotros también. Si llegamos a un lugar nuevo, no tenemos que a espaldas del líder hablarle a los miembros. Eso no se tiene que hacer. Escuchen muy bien esto. Es lo que comúnmente hace la gente. ¿Cuándo no viene tu pastor? Vamos a reunirnos aparte nosotros, aparte de tu pastor, porque tu pastor. No
Nosotros, invitar a tu pastor, o primero quiero hablar con tu pastor. Así tiene que ser. Así es lo correcto. No hay que hablarle a los miembros aparte de su líder, de su guía, para que nunca piense que vos estás queriendo robarte su ovejita. Entonces le habla a él, pastor, yo tengo un mensaje bíblico que quiero transmitir con tu consentimiento. Aquí este es lo que enseño. ¿Se puede? Es bíblicamente, analiza todo y bueno, y transmitir. Por eso Pablo vino aquí. ¿Está bien, no? Entonces, ¿qué era lo que él estaba anunciando? La esperanza de Israel. Y ya hemos hablado bastante, ¿no?, de qué es la esperanza de Israel. ¿Qué esperan los de Israel? ¿Qué dice acá el versículo 21? Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal contra ti. ¿Se dan cuenta que no había nadie que le haya acusado a Pablo oficialmente? Quiere decir esto, esta palabra, ¿qué quiere decir? Que estas acusaciones que estaban ocurriendo allá en Jerusalén, en Cesarea, era ahí entre ese grupo mafioso nomás. No era un documento oficial, oficialmente reconocemos que Pablo las enseñó. No, era un hombre de Asia que vino y habló tontería, y otros que no le convenía que Pablo siga haciendo estas cosas, y ahí entre ellos nomás querían cocinarse todo. No querían que sepa, porque no había prueba de que él había hecho algo malo. Entonces esto es lo que comúnmente hace también la persona. Te acusan ahí secretamente y ahí entre ellos nomás saben. Para destruir a la vida de tal persona. Que no se enteren los demás. Que no sepan los demás de qué le estamos acusando. Que hasta aquí nomás, que vamos a liquidarle ahí topá, bebé. Si alguien pregunta, ¿qué pasó de fulano? Se fue, desapareció. Así nomás. Esto es la manera que se actúa en el mundo corrompido. ¿Actualmente sigue siendo así el sistema? Sí, sigue siendo. Se le hace desaparecer a una persona. Y se le dice después cualquier invento sobre esa persona. Bueno, pero vemos que que Dios no permitía, al contrario. Dios le hacía más famoso a Pablo. Ellos trataban de taparle, de callarle, y todo lo que hacían hacía que Pablo sea más famoso. Ahora Pablo está en el corazón del mundo de esa época, que se llama Roma, de donde salían todas las informaciones más importantes. O sea, en ese momento, todo lo que la gente quería saber era qué pasa en Roma. Eso es lo que querían saber en todo el mundo. Y ahora Pablo estaba ahí, estaba en Roma, nada más y nada menos. 22. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla de ella. Acusación contra Pablo no tenían, pero sí información de qué sí tenían, de la secta de los nazarenos. La palabra secta, y escuchen muy bien, para los judíos no era una mala palabra. Nosotros hoy cuando escuchamos, esos son una secta, que enseguida, ¿qué pensamos? Que son malos, diabólicos, terribles. No. Para los judíos es simplemente una fracción más del judaísmo que pensaba diferente, así nada más. Ellos son saduceos, secta de los saduceos, secta de los fariseos, secta de los esenios, secta de los celotes, y ahora aparece esta secta de los nazarenos. Así nomás le veían, pero siempre le consideraban parte del judaísmo. Así era. Y hemos visto que esta nueva secta, el camino o los nazarenos, está creciendo masivamente y por todas partes. Y gracias a quien estaba llegando por toda parte de esta noticia, gracias a Pablo. Pero acusación contra él no tenía. No escuchamos que está enseñando en contra de la religión judía, solamente una interpretación un poco diferente a las demás sectas. ¿Cuál era la diferencia, por ejemplo? La diferencia, por ejemplo, entre saduceo y fariseo. Saduceo no creían en la resurrección, creían en toda la Torá, creían en la vida, en la abundancia, las bendiciones, hasta ahí. Los fariseos, sin embargo, creían en visiones, ángeles, resurrección. Cosas hacían la diferencia. Los esenios estaban más apegados a la escritura, a lo escrito nomás. Un poco ellos no creían también tanto en las apariciones así, pero sí estaban enfocados en la escritura. Por eso ellos fueron los que escribieron y conservaron muchas de las escrituras. Esos eran los esenios. Los celotes los celotes, sin embargo, perdón mi lenguaje, creían en que por la fuerza hay que recuperar el reino. Ya hay como ahí, ¿no? Ya ñoray, no, eso, ya ñoray, no. ¿Qué escritura ni nada? La espada es lo que nos va a liberar, ¿no? Así ellos creían. Así, esas diferentes interpretaciones. Y viene Jesús y da una interpretación
más exacta de acuerdo a las profecías bíblicas. ¿Cuál es la manera en que Dios va a establecer el reino? Primero, amor entre su pueblo. Eso estaba escrito en la Torah. Ustedes hablan de toda la interpretación, pero se olvidaron que Dios dice que si no hay amor en su pueblo, no va a haber nunca unión. ¿Y qué se necesita para que haya amor? Primero, volver al original. Dejar tradiciones y costumbres y volver a la interpretación correcta. Segundo, recuperar a nuestros hermanos perdidos. Si nosotros no queremos recuperar a los que se perdieron, entonces ¿cómo queremos establecer el reino? No se va a poder. Tenemos que traer a nuestros hermanos, pero por eso Jesús decía, tengo otras ovejas que no son de este redil, por ellas también debo ir. A los judíos no les interesaba recuperar a los gentiles. Por eso cuando Pablo hablaba de gentiles, ellos ya se enojaban ya. Ellos querían usarle nomás a los gentiles. Esto era lo terrible. Entonces, eran las consecuencias por las cuales no se podían entender. Bueno, versículo 23. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba, ¿qué dice ahí? El reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Si yo quiero explicar la palabra de Dios, tengo que usar la ley de Moisés, ¿o no? Y los profetas. Si yo quiero enseñar sobre Jesús, tengo que usar la ley de Moisés y los profetas. ¿Por qué muchas personas dicen la ley de Moisés y los profetas ya pasaron? Si Pablo utilizaba la ley de Moisés y los profetas para explicarle a ellos sobre Jesús, dice, y sobre el reino. ¿Y qué le habrá dicho? ¿Quién es Jesús? Es del linaje de David. ¿Qué dice la Escritura acerca del linaje de David que va a ocupar ese lugar, que va a reinar? Así le estaba explicando. Le empezaba a mostrar todos los milagros que Jesús hizo y todas las escrituras que hablaban sobre eso. Así le estaba hablando. Otra prueba de que Jesús era el Mesías es que muchos gentiles se estaban convirtiendo a la fe. Bueno, pero ¿qué es lo que le hacía dudar a ellos? Si Jesús es el Mesías, ¿cierto? ¿Dónde está? Eso es lo que a ellos les hizo dudar. ¿Dónde está? ¿Por qué seguimos en Roma? Porque, atiendan muy bien, ellos saben que si cuando llegue el Mesías, ¿qué va a hacer con todos los esparcidos? Los va a traer nuevamente a Jerusalén. ¿Por qué nosotros seguimos en Roma? Seguimos acá en Roma. Entonces, esto le hizo cerrar el corazón a algunos judíos. ¿Por qué? ¿Qué parte de la palabra ellos no entendieron? Que el corazón de muchos israelitas estaban todavía perdidos. Tenemos que recuperar. Por eso Jesús le dijo, vayan y anuncie esta palabra. Esto también está en los profetas. En Ezequiel está escrito que mis sacerdotes, mis líderes, no cumplieron su labor de ir por sus hermanos, dice. No hicieron eso en el tiempo de Ezequiel. Él habla, y esa fue la causa, una de las causas de la caída de Jerusalén por los babilonios. Porque los judíos de esa época vivían muy cómodamente, ya vivían muy felices, viviendo pecaminosamente, y se olvidaron de sus hermanos. En ese tiempo todavía las tribus de Israel estaban cerca todavía, pero ellos no fueron por ellos. Ese fue uno de los grandes pecados. El que nosotros también hoy en día pensemos, no, es una maldición, ¿no? Recuerden que cuando comenzó la iglesia de Jerusalén, ellos cómo empezaron a establecerse, ahí nomás, ñandemos, nosotros acá solitos. ¿Eso le gustó a Dios? No le gustó, y entonces empezó a traer problemas. Muere Esteban, aparece Saulo de Tarso persiguiendo, hizo que vayan todos aquí para allá. Gracias a eso algunos fueron a Samaria, otros fueron a Antioquía, empezaron a escuchar la palabra. Así se empezó a extender el evangelio. Todas las dificultades que se han creado con el correr de los tiempos fue para que la palabra haya llegado hasta los confines de tierra, para que haya llegado hasta nosotros también. Pero hoy en día el cristiano de hoy, el seguidor de hoy, el que tiene la palabra de hoy, no quiere salir de su habitación, no quiere salir de su casa, no quiere salir de ningún lado. Se quedó encerrado nomás en un lugar. Eso es lo triste. Pablo, ¿por qué está ahora en Roma? ¿Por qué llegó en Roma? ¿Qué le hizo llegar a Roma? El que estaba predicando esta palabra. No es por su voluntad, Dios le envió ahí. Si hubiera sido buenito, siempre se hubiera quedado nomás ahí, no hubiera estado acá.
Pero por haber compartido la palabra, Dios le movía aquí, de allá, por todas partes. Bueno, entonces, ley de Moisés como por los profetas. Algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Mire, para terminar, Pablo, ¿qué le dice a esos que rechazaron? No. Aunque las escrituras que le mostró Pablo son exactas y son correctas. Durante todo este tiempo que hemos compartido el libro de Hechos, hemos tocado varias veces esas escrituras. No voy a estar repitiendo ahora otra en el último capítulo. Ellos no creyeron. Nosotros hoy tenemos 65 capítulos con esto. 65, no capítulos, no. Cultos. 65 cultos de Hechos. Cuando empezamos el libro de Hechos, yo les dije, hay muchas personas que se van a cerrar el corazón cuando empiecen a escuchar el libro de Hechos. Porque el libro de Hechos muestra cómo tiene que ser la vida de un creyente, de un cristiano. Y muchos no les gustó y fueron saliendo a medida que pasaba el tiempo. Yo también pienso, si yo voy a predicar algo que haga que la gente se quede y me aplauda, entonces voy a tener que predicar como le gusta al mundo. Pablo está predicando acá y el resultado de su predicación ¿qué es? Le abandonaron algunos. Se van. Ese es el resultado muchas veces cuando vos prediques la palabra. Se van a ir algunos. No es que van a venir todos. Si vos buscas que todos vengan nomás, entonces no vas a predicar la palabra de Dios correcta. Tenés que estar preparado para que cuando hable, algunos se vayan. Con tal de que vos no hable cosas que no dice la Biblia. Tenés que hablar lo que dice la Biblia. Si se van porque están viendo algo que dice la Biblia, entonces tu mano está limpia. Pero si se quedan por algo que vos estás diciendo que no dice la Biblia, entonces ahí sí sos condenado. Así está diciendo la Biblia. Mejor que entonces se retiren. Así menciona la Biblia. ¿Qué le dice Pablo? Versículo 26. Ve a este pueblo y diles, de oído iréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Increíblemente, hermano, yo compartía con muchas personas la palabra y me sorprendí en este tiempo, ¿no? Cuando viajo así. Yo les digo así, hermano, acá dice así. Mira, puede leer. Sí, así dice o no dice. Sí, pero así dice, pero no es así, dice. No es así. Yo creo que no es así. ¿Y por qué dice así? Sí, no sé realmente por qué dice. La Biblia es muy compleja, dice. Hay muchas cosas en la Biblia que no entendemos. Entonces, si no entendés, ¿por qué entonces crees como vos crees? Porque a vos te enseñaron así, ¿no? Entonces, ¿por qué crees como te enseñaron y no querés creer como dice la Biblia? Qué extraño la gente. No percibe lo que está escrito. No puede abrir su mente. Entonces, uno se asusta de eso, ¿no? ¿Qué pasa? Qué raro tal vez. Pero cuando Pablo tocó este tema, él podía comprender. Esto estaba profetizado. Algunas personas no iban a percibir. ¿Qué es percibir? No iban a darse cuenta de lo que está escrito ahí. Iban a leer, no iban a entender. Y está en una profecía de, no sé si es Jeremías o Ezequiel, que algunas personas leían y no entendían. Dice. Hay una parte donde yo leí una vez. Leían, pero no entendían. Dice. Leían, no se le abría la mente. Dice. Así está escrito. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Qué significa esto? Se ha llenado de doctrina falsa. Se llenó de conocimiento del mundo. Por eso no puede entender. Por eso un niño puede entender mejor, más fácil. Un niño fácilmente capta. Sí, entendí. Sí, el reino de los cielos, sí entendí. Fácil, muy fácil. Sencillo. El sistema que se predicaba anteriormente en la antigüedad, antes, en la época de Moisés, era con letras pictográficas. Entonces con dibujitos ellos podían entender lo que Dios quería decirles. Qué sencillo que es. Dios no quiere decir esto. Ellos fácilmente captaban. Me hubiera gustado otra vez tener dibujitos, ¿no? Así acá, casita, mano, poder, Dios. Dios pone su casa y gobierna con tu mano. Así le explicaba. Entendían. Pero hoy en día las personas, hoy en día hay tanta información y han metido tanta doctrina en la mente que lo más sencillo ya no pueden captar. Ya les parece raro ya. Es muy difícil. Se ha engrosado su corazón. Y con los oídos oyen pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane.
Es un milagro, y así podemos decir nosotros, que Dios haya podido haber abierto nuestro corazón para entender su palabra. Simplemente así yo puedo decir. Personas que éramos de esta categoría, corazón engrosado, oído cerrado, ojos cerrados, tapados, mente desviada, un día Dios le abre el entendimiento. Es un milagro. Tenemos que estar muy agradecidos con Dios por haber podido captar. Sabed pues, versículo 28, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. ¿Quiénes son los gentiles? Personas que no están llenos de conocimiento. Personas que solamente buscan el corazón del Padre. Que le diga al Padre, ven hijo mío. El corazón de los gentiles estaba, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ese era el corazón de los gentiles. Señor, por favor, considérame otra vez tu hijo. Porque ellos entendían su suciedad. Por eso se le abría el corazón. Porque a las personas no se le puede abrir porque ya realmente son religiosos. Se han convertido en hombres religiosos. Están llenos de doctrina de hombre. Aunque Pablo les explicó, acá dice Moisés y los profetas. Pablo nunca le trajo nueva doctrina, no le trajo nueva palabra, pero su corazón estaba cegado. A los gentiles ha anunciado esta palabra y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Versículo 30. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él. 2 años Pablo predicó en Roma en una casa alquilada. ¿Por qué en una casa alquilada? ¿Qué significa alquilar? Cuando uno alquila algo, ¿para qué alquila algo? Cuando uno no va a estar eternamente ahí. ¿Esta vida es alquilada o no? El tiempo que estamos acá, permaneciendo en esta tierra, es alquilada, ¿no? ¿Por qué es que queremos nosotros establecérnoslo? Pablo estaba en una casa alquilada. Compartía la palabra ahí fuertemente. Ustedes vean las denominaciones, las congregaciones de hoy. ¿Cuál es su objetivo? Construir y construir, comprar y comprar, apoderarse y apoderarse. Dame este terreno, quiero, dame título, quiero. No quieren predicar, quieren posesión en esta tierra. ¿Por qué Pablo no adquirió ninguna posesión en Roma? Porque yo no estoy acá para siempre, estoy un ratito. De aquí, tarde o temprano, me va a venir a llevar mi Mesías y me va a llevar a mi tierra allá en Jerusalén. Así él creyó, así él creía. Esto también puede significar, y esto es una palabra profética, puede significar, podemos tomarlo como que Dios va a tener su mensaje en Roma durante 2000 años alquilado nada más. Roma es el sistema, el mundo. Nosotros estamos en ese sistema ahora, pero estamos alquilados momentáneamente nomás. Dios nos va a sacar un día, va a venir y nos va a sacar de ahí. Amén. Y nos va a llevar a nuestra tierra prometida. Así yo creo. Finalmente Pablo, según la historia, él fue 2 veces, se presentó ante el emperador romano. Quiero ver algunos textos para terminar. Segunda de Timoteo capítulo 4, primeramente versículo 5. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 5 dice: pero tú, está hablando a Timoteo, Pablo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ya Pablo estaba entendiendo que dentro de poco voy a tener que partir de esta vida. Le está dando recomendación a su discípulo amado: sé sobrio. ¿Qué significa sobrio? Despierto, no vaya a ser dormido, no vaya a ser caigüe. Haz obra de evangelista. ¿Cuál es la obra de evangelista? Llevar el mensaje, transmitir. Y el versículo 16 dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomada en cuenta. 2 veces se presentó Pablo ante el emperador Nerón.
Dicen que la primera vez que él se le presentó, le compartió, eso comentario, ¿no? No está escrito en la Biblia, pero podemos imaginarnos lo que le habrá compartido al ver cómo él compartió con Félix, con Festo, con Agripa. Y imagínense, eso eran, ¿cómo se puede decir? De un rango menor. Está nada más y nada menos ahora ante el emperador del mundo, el que domina el mundo. ¿Cómo le habrá compartido? Le habrá tirado toda la casa por la ventana. Entonces dicen algunos que después de esta primera entrevista, Nerón quedó impactado, quedó sorprendido y mandó liberar al apóstol Pablo. Libérenlo, este hombre no es culpable, libérenlo. Así ordenó. Pero después le vino un remordimiento, le vino un... ¿Por qué? ¿Cómo vivía Nerón? Nerón era medio atrasadito. Entonces le vino el remordimiento y ordenó otra vez apresarlo. Aprésenlo. Y otra vez le hizo llamar, pero ya sentenciado para sentenciarle a muerte. Por eso Pablo ya sabía, yo ya estoy para ser sacrificado. Así es. Por eso en otras cartas él escribe que posiblemente voy a ir a ustedes. No sé si ustedes leyeron, tal vez estoy orando para ir a ustedes porque él fue liberado, pero después fue a encarcelar a otras. Nerón decidió encarcelarle. En ese momento fue que le vino a él una locura. ¿Recuerden ustedes algún rey también en la Biblia que le vino una locura por no haber oído? Que anteriormente le habló Daniel al rey Nabucodonosor, le habló así, Dios te dice, y él sí, pero después él hizo su deseo y le vino una locura. Lo mismo ocurrió con este Nerón. Aunque Pablo le habló la palabra, le mostró la palabra, aparentemente le entiende, le acepta, pero se siente superior, se siente rey del mundo y le viene una locura. Y si usted estudia la historia de Nerón, él ha hecho locuras en su vida. Terrible, que me faltaría tiempo para narrar todo. Entonces, fíjense lo que Pablo dice, el predicador por excelencia, al que todos nosotros respetamos. ¿Cómo acabó su vida? Solo. Nadie estaba con él, dice. Nadie estaba, todos estaban alejados. Aunque había hermanos en Roma, pero decidieron apartarse. ¿Por qué? ¿Por qué decidieron apartarse? En este momento ya empezaba la persecución contra los cristianos, contra los que creían en Jesús, los que predicaban este nombre, porque ellos estaban predicando el reino, estaban diciendo que va a establecerse un reino. Y recuerden que los que predicaban en esa época no decían, de aquí a 2000 años va a venir Jesús. Ellos no decían de aquí al 3000, ellos decían, mañana puede venir, mañana puede terminar tu reino, Nerón. Así le habló Pablo a Nerón. Así que no te creas, mañana puede venir Jesús y sácatela, se acabó tu reino. Entonces, no, tengo que matarle. Y eso seguía. Y muchos creían eso. Muchos por eso morían, porque no tenían más miedo de Nerón. No, vos no sos Dios. Existe un solo Dios. Entonces, se sintió mal. Sí. Empiecen ustedes a predicar este reino, como que mañana viene, la gente también le va a decir todo loco, va a empezar a querer ejecutarle. Porque Satanás quiere seguir gobernando acá. Pero a medida que nosotros hablamos su palabra, establecemos su reino, él pierde fuerza, pierde poder. Sabe también que le queda poco tiempo. Así terminó el apóstol Pablo. Entonces la mayoría de los líderes actuales, ¿cómo andan? En grandes caravanas, en grandes lugares. ¿Será que son ejemplo del apóstol Pablo? No. Eso es lo triste. Dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Él tuvo fuerza y en ese momento, solo, abandonado por todos, predicó la palabra ahí en la corte de Roma. ¿Qué le parece? Así habló, no tuvo temor. Otro ya estaría, Dios mío. No, él ahí, solito, abandonado. Después, pero el Señor estuvo a mi lado. Y versículo 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así Pablo creyó hasta el último momento. El Señor me preservará para su gloria. 2 años enteros predicó en una casa alquilada, dice abiertamente y sin impedimento. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Hoy terminamos el libro de Hechos.
fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Para cualquier consulta sobre el tema que hemos tratado hoy, comuníquese con nosotros al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.